Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con teorías del bien. Bien está entendido como sinónimo de valioso o valor, y valor estamos comprendiéndolo como algo objetivo. Es decir, algo bueno no es simplemente algo que nos guste. ¿Sí? Bien, una distinción que juega un papel muy importante en este subtema es aquel entre dos tipos de bienes, el intrínseco e instrumental. Decíamos, el intrínseco es aquel que es bueno por sí mismo. En cambio, el otro es bueno como instrumento que me permite llegar al primero. ¿Sí? Es un medio para un bien intrínseco. Si es que un bien es bueno para algo, pero ese otro algo conduce a otras cosas que en ningún momento conduce a algo intrínsecamente bueno, entonces está faltando esta característica que lo subordina a un bien intrínseco. ¿Sí? Bien, acá sí, por ser medio es un bien para algo, pero ese algo tiene que ser un bien intrínseco. ¿Okay? Eso quiere decir que no todo buen instrumento es un bien instrumental. ¿Sí? A ver, por ejemplo, pensemos en un puñal. ¿Sí? Un puñal puede ser un instrumento efectivo para matar a un inocente, pero a primera vista matar a un inocente no es un bien intrínseco que valga por sí mismo. Por lo tanto, por más que sea buen instrumento para matar y matar a un inocente, eso no significa que el puñal sea un bien instrumental. ¿Sí? No es lo mismo. Por lo tanto, esta distinción entre dos tipos de bienes es diferente a aquella distinción entre medios y fines. ¿Sí? No confundamos esta distinción que estamos haciendo en este momento con esta otra. Ya, aquí, este bien intrínseco es un fin al cual está subordinado este bien instrumental, pero no es cualquier fin, sino aquel que sea bueno por sus propias características, por su propia naturaleza, ¿sí? Por lo que es. ¿Sí? Entonces, acá estamos considerando las consecuencias o los resultados. ¿Sí? Este es lo contrario, lo opuesto de por sí mismo. ¿Sí? Aquello a lo que conduce tiene que a la corta o a la larga, directa o indirectamente, ser un bien intrínseco. Ahora, otra característica de esta distinción es que estas dos clases no son mutuamente excluyentes, lo cual quiere decir que algo puede ser un bien instrumental y a la vez también un bien intrínseco. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, esta distinción no es excluyente, mutuamente excluyente. ¿Sí? Un bien puede ser
ambas cosas. No porque pruebe que algo es instrumental, sirve para otra cosa, no por ello podría también dejar de ser intrínseco. ¿Sí? A ver, cuando yo les preguntaba si la salud, la vida, el trabajo, el amor, etcétera, vale por sí mismo o para otra cosa, podremos responder, el conocimiento, el trabajo nos sirve para otra cosa, pero no porque hemos probado esta propiedad de ser intermediario para un bien intrínseco, eso no impide que sea también valioso por sí mismo. ¿Sí? El trabajo o el conocimiento. Bueno, entonces, no creamos que o es o lo uno o lo otro, pero no ambos. ¿Ok? Puede ser ambos. Bien, les puse como ejemplo de bien instrumental el dinero y como ejemplo por antonomasia de bien intrínseco la felicidad. Ok, ahora concentrémonos en lo que es el placer y la felicidad. ¿Ok? Son diferentes, pero a efectos de la discusión que vamos a... ¿Sí? Cuando antes había mencionado que el bien se basaba en el valor y el valor era la objetividad, entonces cuando hablamos sobre funcionalidad, estamos hablando sobre un bien siempre instrumental. Cuando nos referimos a una función, a veces se le suele equiparar a valor, el valor o la función de. Entonces cuando hablamos de función sería hablar sobre un instrumento. No, pero función... No, usted está utilizando función más como algo, como un medio instrumental. Usted está quizás asociando instrumento a función. Pensando en instrumento, por ejemplo, un serrucho, sirve para cortar. Esa es su función. Un ojo sirve para ver, por lo tanto es como una especie de instrumento. Es un órgano que sirve para algo, pero pensemos en el conocimiento. Podemos nosotros conseguir beneficios de conocimiento, pero no necesariamente. Si es que el conocimiento es intrínsecamente bueno, puede ser que no sirva para nada y sin embargo ser valioso en sí mismo. Entonces, a ver, pero... No, me confundo. O sea, no necesitamos... Usted quiere asociar uno de estos, el segundo bien, a lo que es una función. Mire, cuando se dice el para qué sirve, ahí ponerle una función. Más que decir, quiero saber más cuál es la diferencia con valor, porque al decir que el valor es objetivo, ¿cuál sería la diferencia con la función? Valor cuando lo desarrollo con bien y valioso. ¿Su pregunta es? ¿Perdón? ¿Cuál sería la diferencia entre valor cuando nosotros hablamos de un valor objetivo y función? No tengo clara la pregunta. A ver, pero... A ver, si es que... En principio, yo diría que son cosas diferentes. Ahora, ¿por qué? No todo lo valioso cumple una función. Por ejemplo, a ver, suponemos que si es que estamos hablando de un valor, es algo positivo, algo que nosotros apetecemos, que nos atrae, ¿sí? O incluso que merecería nuestra adhesión, objetivamente. Pero estoy pensando en algo que sea valioso y no cumpla ninguna función, ¿sí? Por ejemplo, un tesoro escondido caído en el fondo del mar. Puede ser que
absolutamente ningún ser vivo se aproveche de ese tesoro. No cumple una función. Podemos imaginarnos que no la cumpla. Y sin embargo puede ser valioso en sí mismo. A ver, sobre todo si es que estamos pensando en bien intrínseco, esto es independiente de un para qué o de una utilidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de bien instrumental, en muchos casos puede ser que esté asociado con una función, pero que no veo que eso sea necesario. Quería pensar en un bien instrumental que no cumpla una función. Pero al momento de subordinarlo a un bien intrínseco, esa es la función, una de las funciones que cumple un bien instrumental. El de servir de camino, vía, ¿sí? Escalera, trampolín para un bien intrínseco. En ausencia de esto, que es una función, entonces no estamos frente a un bien instrumental. Función entendida en sentido amplísimo, no como asociado a un instrumento. Sí, yo quería, justamente, gracias por su pregunta, cuando hablo de bien instrumental no estoy hablando de instrumentos. Un instrumento tiene una función, por ejemplo, la cámara sirve para filmar, pero un bien instrumental no necesariamente es un instrumento, ni siquiera en sentido figurado. Es instrumento en sentido de que es medio para conseguir un bien intrínseco. Quizás, aparte de eso, no hay otra función. ¿Sí? No sé si tal vez le aclaren algo. Yo escuché la pregunta y más bien, usted está respondiendo que el bien tiene una existencia objetiva. Supongo eso. No hemos discutido, no digo que sea, es algo que asumimos. ¿Ya? Pero tú estabas preguntando si el bien tiene una existencia objetiva porque funciona, ¿o no? No, estaba más relacionando lo que el bien, al ponerlo como sinónimo de valioso, y lo valioso es sinónimo de valor, se convierte en objetivo, entonces la función solo dependería del instrumento, o ya no sería medio para el instrumento. ¿Se convierte en objetivo porque es valioso? No, es que más bien usted está hablando de la existencia objetiva del bien. Parece que hay una confusión con la objetividad. Pero igual, la función es subjetiva. Igual es subjetiva, sí, pero me parece que el bien, como usted dijo, no necesita funcionar para tener una existencia objetiva. Más función le veo creo que con bien instrumental, pero tengamos presente esto de acá. ¿Sí? A ver. O sea, el para qué sirve, cuál es su utilidad. Esas preguntas caen bien con el bien instrumental. ¿Sí? Ok. En todo caso, función, preguntarnos cuál es la función de un bien intrínseco es bastante raro. Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, podemos decir, si es que somos hedonistas, como ya voy a explicar en este momento, veamos, yo puedo decir, todo sirve a la felicidad. ¿Para qué queremos familia, trabajo, educación, el vivir en una sociedad, etcétera, etcétera? Porque nos hace felices. Y si les pregunto, bueno, ¿y para qué quieres ser feliz? ¿Qué saca siendo feliz? Podemos decir, quiero ser feliz para ser feliz. O sea, no buscamos una finalidad que le demos a la felicidad. Apetecemos la felicidad por sí misma. ¿Sí? Entonces, creo que eso de funcionalidad me cae más cercano hacia el bien instrumental. Es raro con respecto al bien intrínseco. ¿Okay? No sé si escucho mal o estoy confundida, pero se dijo que no tenemos como que confundir esta discusión de bien intrínseco y instrumental con el medio y el fin. Sí. Ya.
Pero si hablábamos de bien instrumental, también estamos definiendo como medio. Como un medio para. Pero esto no es solo cualquier medio para cualquier fin. Es un medio para esto de acá. Sí es un medio, pero no, aquí cuando hablo de medios y fines, es cualquier medio y cualquier fin. En general, acá estoy especificando qué tipo de medio. El bien instrumental es un medio, pero no cualquiera. Tiene que, directa o indirectamente, a la corta o a la larga, conducir a algo que conduzca a un bien intrínseco. ¿Ya? Eso digo, en ausencia de esta conexión o subordinación, no hay bien instrumental. ¿Ok? Bien. Avancemos. Ahora, verán, el problema que vamos a discutir, en el problema que vamos a discutir, esta diferencia no es tan importante como lo era para los antiguos. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre placer y felicidad? Ambos constituyen un estado de conciencia. ¿Sí? Tanto a ver, pongamos aquí, es un estado de conciencia, también la felicidad, agradable, o si quieren ustedes, que nos causa satisfacción. Ahora, si quisiéramos aclarar, y bueno, ¿en qué consiste ese agrado? Tal vez vamos a caer en una circularidad, regresar acá. No tomemos esto como una definición estricta, sino una mera aproximación. Creo que por experiencia propia, todos conocemos lo que es el placer y la felicidad. Ahora, podríamos indicar una primera diferencia entre ambos, en el sentido de que el placer se diferencia de la felicidad en dos aspectos. Por lo que respecta a la intensidad y a la duración. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es más intenso? El placer. ¿Sí? Es cuestión de grado. La felicidad es menos intensa. Y en cambio sucede al revés por lo que respecta a la duración temporal. El placer puede ser cuestión de minutos, horas. La felicidad es algo más duradero. ¿Sí? Bien, eso quiere decir que pensemos ejemplos de placeres, los placeres físicos, comer, beber, sexo. ¿Sí? Son más intensos, ¿sí? Pero en cambio no se extienden mucho en el tiempo. A ver, pero hay también placeres de tipo que podemos llamarles no físicos, ¿sí? Entonces, la fuente del placer puede ser o corporal o espiritual. ¿Sí? A ver, les puse aquí, sexo es el placer más fuerte, el beber, comer. ¿Sí? Comer, pero ¿qué cosas? ¿Sí? No es lo mismo comer un helado que una manzana. ¿Sí? Piensen ustedes en los alimentos que son rojo en grasa y azúcar. Bueno, o cuando uno está sediento, beber un vaso de agua es exquisito. ¿Sí? Ok. Ahora, placeres que tienen... Aquí está estimulada una parte del cuerpo. En cambio, acá estoy suponiendo que hay un dualismo en el ser humano. Eso es cuestión de antropología filosófica, no vamos a discutir, pero placeres como, por ejemplo, una conversación con un amigo, escuchar música o leer un poema, contemplar una obra de arte, terminar un problema,
Por ejemplo, resolver un problema de lógica, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos varios ejemplos. Uno puede estar repitiendo, oyendo una y otra vez una pieza que le guste, ¿sí? Y no se cansa. Bien, entonces, eso no, por más que intervenga ahí uno de los sentidos, se va más allá, ¿sí? Ok, ahora, ¿en qué relación se hallan placer y felicidad? Ahí tenemos dos opciones, ¿sí? A ver, ¿en qué relación? ¿Son independientes? Y sobre todo, ¿la felicidad es independiente del placer? ¿O el placer es ingrediente de la felicidad? A ver. A ver, el placer independiente de la felicidad o ingrediente constitutivo de la felicidad. Tenemos esas dos opciones. ¿Qué significa lo primero? Que son dos visiones diferentes, ¿no? La primera indica que alguien puede ser muy feliz aunque experimente poco placer, ¿sí? O sea, no hay una relación proporcional entre placer y felicidad. Alguien puede experimentar muchos placeres y ser poco feliz, ¿ok? Mientras que, en cambio, según esta segunda visión, nadie podría ser feliz sin experimentar ningún tipo de placer. Por lo tanto, el placer es un constitutivo de la felicidad, ¿sí? Y esa es la posición que adopta Jaspers, ¿sí? Está acá. Sobre todo, tengamos en cuenta que cuando hablamos de placer, no estamos pensando solamente en placeres corporales. ¿Sí? Los antiguos hedonistas hablaban de placeres de la carne, ¿sí? Ok, quizás estos placeres los compartimos con otras especies animales. En cambio, esto de acá es típicamente humano, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, planteemos el problema, ¿sí? Bueno, ya planteé recordemos. ¿Recuerdan cuál era el problema que vamos a discutir? No, eso no vamos a discutir. No, eso era la unidad anterior. ¿Perdón? No, eso no es un problema, ese es el tema. Eso es unidad 1, estamos en la 2. ¿Cuántos bienes intrínsecos hay? ¿No escribí en el pizarrón? ¿Cuántos bienes intrínsecos hay? Existen. Cuestión de cantidad. ¿Sí? Respuestas. Entonces, 0, 1 solo o más de 1. ¿Ya? La primera posición, ¿cómo se llama? No hay nada vale por sí mismo. No hay bienes intrínsecos. Eso es nihilismo. Nihilismo axiológico. Segunda posición, monismo. Y última, más de 1, es decir, pluralismo. ¿Sí? ¿Ya? Bien. No vamos a discutir el nihilismo axiológico. ¿Sí?
No quiero dar la impresión de que el nihilismo es fácil de ser refutado. Jaspers no lo aborda. ¿Sí? Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en el debate entre monismo y pluralismo, pero las teorías monistas son aquellas que dicen hay un solo valor intrínseco y el resto de cosas valiosas están subordinados a ese único valor. ¿Sí? ¿Cuál es ese valor? Entonces, si es que decimos que es la felicidad o el placer, entonces estamos dentro del hedonismo. ¿Sí? Entonces, empecemos a ver esta corriente, pero por favor, quisiera que quede claro que el hedonismo es una subespecie de una teoría monista. No es la única, pero es la más famosa. ¿Sí? Ok, ahora, si quisiéramos definir el hedonismo de una manera la más sucinta posible, en el menor número de palabras, diríamos bien igual placer. ¿Ya? Y añado las siguientes observaciones. ¿Sí? Cuando no especifico de qué tipo de bien estoy hablando, nos estamos refiriendo al intrínseco. Este segundo es secundario, subordinado, entonces, a falta de aclaración, cuando simplemente hablamos de bien, estamos hablando de un bien que vale por sí mismo. ¿Sí? Ok, y aquí se está hablando de una identidad. ¿Sí? Recuerden que esta palabra viene de hedone, que en griego significa placer. ¿Sí? Placer de ambos tipos, no solamente el corporal, físico. Bien, ahora si bien indiqué que placer y felicidad son diferentes, a efectos de discutir este problema, nos va a dar igual, placer o felicidad. ¿Sí? O sea, con esta identificación no estamos diciendo que mientras más placer es más feliz o menos placer, menos feliz. No estoy reduciendo la felicidad al placer. Mantengamos una distinción, aquí está una diferencia, pero cuando queremos preguntarnos, ¿sí?, y buscar cuál es la respuesta correcta, nos vamos a concentrar o vamos a pensar que en ambos casos es un estado de conciencia agradable. Eso tienen en común y por lo tanto los vamos a unificar. ¿Sí? Vamos a suponer como si fueran los mismos, aunque no lo son de hecho. ¿Sí? Es decir, aquella distinción fundamental que había en tiempos de la antigüedad clásica, piensen Platón, Aristóteles, Sócrates, y ahí hay una palabra para aquellos que creen que el bien es lo mismo que felicidad, ¿sí? En griego, eudaimonía, esa corriente se llama eudemonismo. La diferencia entre hedonismo y eudemonismo, que era importantísima para los antiguos, contemporáneamente pierde el peso que le daban los antiguos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un estado de conciencia que deseamos que continúe. Y eso sucede tanto en el un caso como en el otro. ¿Sí? Estado de conciencia. Eso quiere decir que para el hedonismo, lo único intrínsecamente bueno es un estado de conciencia. ¿Sí? Y un estado de conciencia es algo subjetivo. Cada quien experimenta su propio placer o su propia felicidad. Si hay dos personas, ¿sí?, piensen por ejemplo una pareja en una relación sexual, cada quien tiene su propio placer.
no comparten. Eso es algo individual, personal. ¿Sí? El placer está relacionado con una conciencia. Si hay dos conciencias, dos placeres. ¿Sí? Entonces, ahí hay una relatividad. ¿Sí? Alguien siente, o varios, depende de cuántos sujetos hay tantos placeres. ¿Okay? Esta relatividad es necesaria. No puede haber un placer o la sensación de felicidad sin que nadie lo sienta. Eso sería absurdo. Tiene que haber un sujeto que experimente ese placer o felicidad. ¿Sí? Bien. Ahora termino con una última caracterización del hedonismo. ¿Sí? Solo el placer y todo placer es intrínsecamente bueno. Dos cosas, ¿sí? Todo placer y solo el placer es intrínsecamente bueno. Ya, gracias.